fue un pastor Gregorio XIII, 1572-1585, lo que hace popular, de fama inmortal, a Gregorio XIII, más allá de todas las grandes obras, es la reforma del calendario. El calendario era el calendario de Julio César, que con el tiempo había provocado una, digamos, por los parámetros que usaban entonces, un desfasaje importante. Se hablaba de 11 minutos y algunos segundos por día, lo cual en 128 años hacía un día de desfasaje. Bueno, esto no es un tema que se vio en la época del Papa Gregorio, sino que ya en el siglo XIII y después en los pontificados de León X y Sixto IV se trató siempre desde el punto de vista de la astronomía, que era la ciencia entonces más completa para poder, además de las matemáticas, poder lograr una puesta en actualizar, digamos, este calendario juliano. Bueno, la cuestión es que el Papa, ya el Concilio de Trento había delegado esto en la Santa Sede. Vemos que son temas que, obviamente, como hemos visto en su momento, era el mismo concilio estaba saturado de temáticas que obviamente otras como estas, que ciertamente a los ojos de los padres conciliares se presentaron como secundarias, dada la urgencia de lo que era propio de la teología y de la dogmática y de lo que era la moral sacramentaria, con todo lo que había planteado Lutero, ¿no? La revolución luterana y Calvino, etc. Bueno, la cuestión es que el Papa Pío IV no pudo hacer nada, San Pío V tampoco, y el Papa sí puso manos a la obra y pudo realmente hacerlo junto a un grupo de varios matemáticos y varias personalidades, como Chacón, el español Chacón, el jesuita alemán Clovio, Gilio también. Bueno, la cuestión es que estos personajes pudieron lograr hacer un primer bosquejo, y el Papa lo hizo. Hubo un momento ahí que eso podría haber sido el final de esta gran obra, que es el tratar de hablar con el patriarca de Antioquía, etcétera, ¿no? Obviamente cismático, pero bueno, felizmente eso se evitó, especialmente para el éxito de esta reforma, y bueno, se hizo en el año 1582, del año que salió en febrero la bula, para que en el 5 de octubre se pasase al 14 de octubre de ese 1582, que eran los años que se habían computado desde la entrada en vigor del calendario de Julio César. Bueno, la cuestión es que obviamente hubo príncipes, como escribe en esa época, ¿no? Hoy diríamos estadistas o gobernantes, digamos, cristianos, especialmente Felipe II era muy favorable a esto. Tenemos que tener en cuenta que obviamente todo lo que era la ciencia pasaba ciertamente por manos de la Iglesia, ¿no? Obviamente que ya hablamos de un periodo post-renacimiento, por lo tanto ya se había gestado una autonomía cada vez más grande de lo que eran los foros eclesiásticos y los ambientes de la Iglesia, pero igualmente la Iglesia contaba con excelentes personas que estaban al nivel de la inteligencia
intelectualidad del momento y seguía obviamente a la cabeza, ¿no? Y bueno, en general todo fue tomado bastante bien. El emperador Rodolfo II lo tuvo que evitar poner el nombre del Papa, etc. Bueno, la cuestión es que hubo una gran oposición del mundo protestante, especialmente no desde el punto de vista científico como debería haber sido, sino desde el punto de vista digamos pseudo-teológico o pseudo-espiritual, diciendo que es el anticristo y que todo esto no tiene ni pie ni cabeza y que esto nos va a quitar esto, que patata y patata. Movieron a la gente y bueno, se movió toda una cuestión, pero ciertamente la comisión que tomaba todas estas cosas, pues, también hay que tener en cuenta que otras instituciones, las universidades también opinaban. Alcalá aprobó todo lo que se venía haciendo. La Sorbona fue más dura, también con cuestiones que fue poco científicas, ¿no? Y se basaban en cuestiones litúrgicas, en cuestiones teológicas, y obviamente aquí estábamos viendo, ya lo decía Lutero mismo, que que la reforma del calendario, que todo el mundo por lo menos más o menos veía que era desfasado, correspondía no a la iglesia sino a la esfera civil, ¿no? De hecho después uno de los astrónomos más importantes protestantes del momento, que era Kepler, fue favorable, digamos, a lo que había hecho el Papa, y que si bien eran muy pequeños los errores, era un excelente trabajo, ¿no? Y bueno, con el mundo cismático, bueno, más o menos tuvo una reacción muy parecida a la de los protestantes, lo cual Rusia quedó afuera. Los países de origen protestante, como de la nueva creencia protestante, como Suecia e Inglaterra, les tomó, digamos, recién en el siglo XVIII, al inicio del siglo XVIII, fueron poco a poco acoplándose, digamos, a la reforma gregoriana, ¿no? Y esto es lo que justamente hasta el día de hoy, en Bulgaria, por ejemplo, si bien era de los ortodoxos griegos, más adelante se va también entre las guerras del siglo XX, va también a tener el gregoriano, el calendario gregoriano, y así también las iglesias católicos griegas, ¿no? Las de los uniatas, los llamados uniatas. Esto es, bueno, la realidad, esto es la genialidad, digamos, de un papa que realmente merece realmente ser nombrado Gregorio el Grande, ¿no? Porque realmente cuando uno ve todo lo que hizo y la grande obra de reforma y cómo reflotó, no necesitaría una persona así, ¿no? Bueno, también habla del Código de Derecho Canónico, que bueno, algo había empezado, le habían pedido cuando él era cardenal, en la época de San Pío V, Pío IV, pero logró juntar gente muy entendida, etcétera, y hacer un nuevo volumen de los decretales de Graciano, pero ciertamente se logró, pero con varias deficiencias, ¿no? También esta nueva Vulgata, y el famoso martirologio, ¿no? El martirologio que el Papa tuvo que hacer como 3 nuevas aprobaciones a través de los años del 1500 hasta el día de su muerte, que al final justamente puso Baronio mismo, que quería pagarle al Papa, y él por su voto de pobreza no quiso saber nada, entonces le pagó un secretario que lo ayudase, ¿no? a Baronio, discípulo de San Felipe Neri, que había comenzado con los anales de la Iglesia,
en contraposición de lo que había hecho Illyricus protestante, con las centurias de Magdeburgo, ¿no? Desmintiendo, mitificando de un trabajo que que ya había comenzado San Pedro Canicio, etc., ¿no? Pero bueno, obviamente es un nombre genial realmente, y lo que pasa es que justamente muere el Papa cuando realmente él había presentado un nuevo proyecto del martirologio.